Buenas, ¿qué tal? Bueno, sean bienvenidos a un nuevo video de este canal de With the Batons. Eh, este video lo hago porque me di cuenta de que respondiendo al desafío a tarotistas, el reto a tarotistas, respondí mal, la entendí mal a la pregunta. Eh, la segunda pregunta del primer video, de la primera parte del desafío, de qué sistema de lectura utilizás cuando echás las cartas. Y yo respondí que uso mucho la tirada de cruz celta, además de usar la tirada de tres cartas, la tirada del sí o no, la tirada, no sé, con el tarot de Marsella más que nada, tiro tres cartas o cinco cartas o siete cartas, depende de qué tanto quiera explayarme en la lectura. Claro, yo me fui por el lado de qué tipo de lectura, qué tipo de tirada, y es qué sistema de lectura. Si me fijo en los simbolismos de las cartas, si me fijo en las miradas, en el significado que está en los libros, no sé, por ejemplo, dos de copas, unión de dos personas, amor, amor correspondido. Si sale invertido, por ejemplo, entonces es desamor, falta de amor, distanciamiento, amor no correspondido, etcétera. Claro, de qué manera interpreto yo las cartas, de dónde me sirvo yo para darle un significado a la lectura. Si me fijo en una parte más visual de las cartas o en lo que leo en los libros y tomo apuntes, etcétera. Esto me llamó la atención, claro, yo releo la pregunta y me llama la atención, entonces me fijo a ver qué respondieron otras personas. Me fijé puntualmente, bueno, en el tarot de Andy, y me doy cuenta, claro, que él habla de visualización o de lo que él llama, que, bueno, que es así, significados preconcebidos, de qué se sirve él a la hora de hacer una interpretación. Y creo que la respuesta de él es muy buena y es cierto, yo la comparto. Por ejemplo, cuando uso el tarot White Smith, me fijo más que nada en significados preconcebidos, aunque también veo qué cantidad de cartas invertidas hay, qué cantidad de arcanos mayores hay, qué cantidad de cartas de cada palo hay, eh, cuántas cartas con significados similares hay. Por ejemplo, cuántas cartas hay que hablan de discordia, de peleas, de malos entendidos, de enfrentamientos. Cuántas cartas hay que hablan sobre prosperidad. Por ejemplo, no sé, en una tirada, en varias posiciones salen el 7 de bastos, el 5 de bastos, todo cartas que hablan sobre el 5 de espadas, cartas que hablan sobre enfrentamientos, sobre discordias, sobre peleas, o capaz que sale el 10 de copas, el 10 de oros, cartas que hablan sobre la prosperidad, sobre la abundancia, sobre alcanzar objetivos ya, estar gozando de cierta comodidad. Me fijo en ese tipo de cosas, aparte del significado preconcebido que tiene cada naipe, etc. Pero por ejemplo en el tarot de Marsella me fijo en otras cosas, como, bueno, más que nada con el tarot de Marsella hago tiradas lineales, no tanto cruz celta, o hago esa tirada, bueno, de Marilo Casals que me encanta, que es la tirada 7, 14, 21, que le dicen también tirada, ella misma, María del Mar Tort, dijo, se llama la tirada Marilo Casals, para que tenga un nombre más atractivo, no tan, no sé, tirada 7, 14, 21 suena, no sabes si estás hablando de un tipo de tirada o de un modelo de celular. Entonces, por ejemplo, cuando uso tarot de Marsella, me fijo, por ejemplo, en las miradas de los personajes. Me fijo también, obviamente, en qué cantidad, también me fijo en eso, obvio, qué cantidad de personajes de arcanos mayores hay, qué cantidad de cartas cortesanas hay, cartas numeradas, cartas invertidas, cantidad de cartas de cada palo,
pero también, por ejemplo, en las miradas que tienen los arcanos entre sí, las cartas entre sí, sean arcanos mayores o cartas cortesanas, hacia dónde miran, cuál es la actitud que toman. Por ejemplo, si hay una emperatriz y está mirando a un lado contrario de, por ejemplo, otra carta, por ejemplo, una carta cortesana a la que no le está prestando atención o lo que fuere. Así que creo que uso también, bueno, un poco expliqué esto en el video anterior, que me sirvo de lo que, de lo que me sienta más cómodo en el momento, del método que me quede más cómodo en el momento. Puede ser significados preconcebidos, así como también el método visual, el código de miradas, por ejemplo, también ver de qué manera va avanzando la tirada. Hay distintas cuestiones, como por ejemplo en el tarot de Marsella, la combinación de cartas también es muy útil. Por ejemplo, vi por ahí que si el 9 de espadas, por los colores también, por ejemplo en este caso el 9 de espadas tiene una espada central azul y el 10 de espadas tiene una espada central roja. La justicia porta una espada roja. Si esa justicia sale junto con el 9 de espadas, está hablando de que esa espada trascendió a un nivel superior, porque es del mismo color que la espada del 10 de espadas. Esa espada roja del 9 trascendió a un nivel superior, avanzó. Entonces nos está hablando de que la lectura avanza, de que la persona, la situación, lo que fuera, avanza a un siguiente nivel. O quizás al contrario, también puede retroceder, no sé, en algún otro ejemplo. Hay maneras de ver, por la vestimenta es otra cosa importante. A partir de la estrella, a partir del arcano de la estrella, se puede notar que los personajes empiezan a aparecer sin ropa. La diferencia entre lo que es el arcano número 6, el enamorado, de lo que es el juicio. Por ejemplo, hay un ángel a espaldas de 3 personajes humanos en los enamorados, por ejemplo, en ambos casos, pero en el caso de los enamorados los personajes están vestidos y no le prestan atención. En el caso del juicio, los 3 personajes están desnudos y ven al ángel y se percatan de su presencia. O sea que está tomando a la ropa como una forma de distanciarse de cierto nivel espiritual. Una vez que nos desprendemos de cuestiones materiales, por ejemplo la ropa, una vez que nos dejan de importar ciertas cuestiones irrelevantes, que son irrelevantes a nivel espiritual, alcanzamos cierto grado de espiritualidad y tomamos conciencia sobre, por ejemplo, lo que nos rodea. Por ejemplo, un ángel que nos está haciendo un llamado, que nos está avisando de algo, nos está hablando directamente. De esa manera se puede ver, por ejemplo, a lo largo de una tirada, no sé, una tirada de 5 cartas, 7 cartas, vamos viendo la progresión de izquierda a derecha de la ropa en los personajes. Entonces podemos ver si la lectura avanza o al contrario está retrocediendo. El número de las cartas también, o también, por ejemplo, los palos. Se toma, me gusta tomar, por ejemplo, vi que en algunos libros de Wade Smith se toma otro orden de los palos. A mí me gusta pensar en espadas, bastos, copas y oros. Me gusta pensar en espadas, que es el inicio de un pensamiento. Uno primero, cuando quiere generar un proyecto, piensa en una idea. Las copas, que son el palo de las emociones, uno está planteando la idea desde un lugar emocional. Esto me puede servir, no me puede servir, me va a hacer bien a mí mismo. Una vez que lo contemplamos de forma emocional, empezamos a trabajar. El palo de los bastos, el palo del trabajo, el palo de la actividad, de la energía. También es el palo que se corresponde con los sentimientos, más desde un punto sexual, más que de lo sentimental, como pueden ser las copas. Entonces empezamos a trabajar sobre él y finalmente lo materializamos, el palo de los oros.
Por eso yo las cartas las ordeno en espadas, copas, bastos y oros. Entonces, por ejemplo, si en una tirada me salen cartas en ese orden invertido, por ejemplo, oros, la primera carta es oros y la última carta es espadas, entonces voy viendo que la situación está retrocediendo, pasa de materializarse a convertirse en un pensamiento, por ejemplo. Así que, bueno, la respuesta correcta, digamos, que respondería correctamente a la pregunta de qué sistema de lectura se utiliza, depende del tipo de tarot también. Si uso, por ejemplo, el tarot White-Smith, uso el significado preconcebido de cada carta, además de servirme, ya lo digo, de otros factores, cantidad de arcanos mayores, cartas invertidas, cartas de cada palo, etc. Cartas similares, cuántas cartas similares hay que responden al mismo significado o a un significado similar. Y si uso el tarot de Marsella, uso los simbolismos, uso una mezcla de lo que es visualización de las cartas con el significado preconcebido. Así que creo que me voy a decantar por... Depende del tipo de tarot y depende de lo que me sirva en ese momento. Al igual que cuando hablé de la intuición, creo que los dos son importantes, tanto el método visual como el estudio, así como también la intuición es importante, pero también es importante tener un estudio que lo respalde, una base, un aprendizaje que pueda sustentar mi intuición. Creo que todo lo que nos pueda llegar a servir para llegar a buen puerto, a una buena interpretación, tenemos que escucharlo, tenemos que tenerlo a mano y tenemos que prestarle atención. Creo que esa puede ser la reflexión final de esta pregunta. Así que bueno, eso es todo por ahora. Será hasta el próximo video. Adiós. Chau, chau. Bendiciones.